Por definición, el dolor es una experiencia, ¿ya? Por lo tanto, cada persona va a responder de una forma particular. Cuando comencé a explorar esta patología, ¿cierto? Esta enfermedad, me fui dando cuenta del desafío que tenemos como país de poder dar un espacio seguro para los usuarios que padecen de dolor crónico. Los últimos estudios nacionales indican una prevalencia de un 34%. Son palabras simples, significa que 3 de cada 10 personas padecen de dolor crónico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Y sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Remediados, ¿cierto? Y como siempre les digo, el podcast donde hablamos sobre dos temas súper importantes, que uno es la salud, ¿cierto? Y el otro son los medicamentos. Y como han podido ver a lo largo de todos los capítulos que hemos subido, ¿cierto? Han venido personas que están muy ligadas a lo que es la industria farmacéutica y también al sector de la salud, y quienes también nos han aportado desde su visión y de su experiencia cómo podemos mejorar la salud en Chile, y también para que ustedes al final de este capítulo la idea es que aprendan algo nuevo y lo puedan aplicar con ustedes, ¿cierto? Y también replicar con sus padres, con su comunidad. Como siempre, ¿cierto? Me ayudan muchísimo, de verdad, suscribiéndose aquí abajito, ¿cierto? Y también dándole a la campanita, y esto básicamente me ayuda a mí también para poder traer invitados de la gran calidad que hemos traído hoy día, y así también como el invitado del día de hoy, que al igual que nuestro invitado del capítulo pasado, él es químico farmacéutico también de la Universidad de Chile. Perdón, aquí tengo todo. A diferencia sí de nuestro invitado anterior, él tiene una vasta experiencia en lo que es el sector público, ¿cierto?, de la salud, específicamente en el alivio del dolor crónico y también con un especial énfasis en las personas mayores. Él hoy en día forma parte del equipo del Hospital San Borja Arriarán y también forma parte de la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos, ACHED-CP, ¿cierto? De lo cual vamos a hablar un poquito más en la reunión, en el capítulo más adelante. Así que con ustedes les presento a Matías Ramírez. Matías, de verdad que para mí es un honor poder tenerte acá, y bueno, como lo conversábamos cuando llegaste hace ratito que te venía ahí como pololeando ahí para que pudieras estar acá, y estoy muy seguro que las personas van a llevarse mucho valor de ti hoy en día, así que te doy muchas las gracias por estar acá hoy día. Para comenzar, ¿cierto? Y yo estoy muy seguro que las personas también están expectantes de saber quién es Matías Ramírez y qué es lo que te llevó a estar donde te encuentras hoy en día. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Benjamín, por la oportunidad, ¿cierto?, de estar acá en tu proyecto, en tu canal, para poder educar. Gracias también a todos y todas las que van a ver este video futuro. Para mí es un honor estar en estos procesos, en estos acontecimientos del punto de vista para poder educar a las personas y a los usuarios. Así que el agradecido soy yo. Y bueno, yo soy farmacéutico, como mencionaba Benjamín. Trabajo en un hospital público y yo creo que todos desde que egresamos en esta carrera, ¿cierto?, tenemos como dos áreas que nos interesan, la química y la biología. Y en ese contexto sí. Queremos como un poco cómo poder, desde estas ciencias, poder aportarle a los usuarios. Yo la verdad es que no tenía idea qué hacía un farmacéutico. Cuando entré a la carrera, sinceramente, no conocía la profesión. Salvo desde el punto de vista que estaban las farmacias, pero no tenía idea. Y bueno, con el paso de los años, ya son casi 11 años de egresado, he ido comprendiendo un poco más la labor y somos un ente sanitario fundamental en los equipos de salud. Y cada vez me he ido convenciendo más de ello. Así que estoy muy contento de poder ejercer esta linda profesión. Qué bueno, Matías. Sí, en realidad es una profesión súper bonita, y que al igual que tú, yo cuando entré a la carrera tampoco sabía lo que hacía un farmacéutico. Claro, uno saca como por cachetilla, por decir así, como ya farmacéutico, farmacia, y nada más, pues ahí uno para contar. Bueno, para comenzar, ¿cierto? Me gustaría primero, en base a tu especialidad hoy en día, que es el alivio del dolor crónico, ¿cierto? Y para que las personas puedan entender cómo se define el dolor crónico y por qué siento yo que de repente pareciera como un poco complejo el tratamiento como tal del dolor crónico. Uy, la verdad es que ese es un bombazo. Porque el dolor crónico y el dolor en general es súper complejo. ¿Ya? Por definición, el dolor es una experiencia. ¿Ya?
Por lo tanto, cada persona, cada individuo va a responder de una forma particular, donde muchas veces está vinculado a distintas aristas, tanto biológicas, neuronales, moleculares, el entorno social, las actividades, ¿cierto?, de su día a día, sus relaciones con sus pares, con su familia. Por lo tanto, todos estos factores influyen en una experiencia dolorosa, ¿ya? Cuando comencé a explorar esta patología, ¿cierto?, esta enfermedad, me fui dando cuenta de el desafío que tenemos como país, como servicios de salud, ¿cierto?, como instituciones, de poder dar una mano, poder dar un espacio seguro para los usuarios que padecen de dolor crónico, ¿ya? Porque es una enfermedad de alta prevalencia. Los últimos estudios nacionales, ¿cierto?, indican una prevalencia de un 34%. Son palabras simples, significa que 3 de cada 10 personas padecen de dolor crónico. Además de ser una experiencia, tiene una condición también con respecto al tiempo, a la temporalidad. Y eso se define como un dolor que persiste por más de 3 meses. Eso es por definición, ¿ya? Imagínate tú que tienes una condición que te molesta, que te duele todos los días por este tiempo continuo. Y los 3 meses, digamos que es como el tiempo teórico ideal, ya que en la práctica, ¿cierto?, nos enfrentamos a personas que padecen de estas condiciones por años, 5, 6 o más años, y eso también ya cambia un poco su estructura con respecto a esta percepción, a esta experiencia ya mucho más compleja, y empieza a ahondar factores sociales, factores psicológicos, hay temas con lo laboral, ¿cierto? Porque personas que están en época laboral activa, ¿cierto?, están con licencias médicas, entonces eso también genera muchas veces los rechazos de estas por los tiempos que llevan. Claro. Entonces es todo partimos con un granito, ¿verdad?, y terminamos con una bola de nieve, porque la verdad que el abordaje además es complejo y debe ser, ¿cierto?, y debe ser multidisciplinario, ¿ya? Donde ahí nosotros vamos a ir dando algunos ciertos detalles, pero es súper importante recalcarlo desde el principio, desde ya, que el abordaje de esta condición es multidisciplinario, donde intervienen médicos, psicólogos, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, nutricionistas, trabajadores sociales, dentistas y farmacéuticos, por supuesto. Es heavy porque yo me siento, y creo y estoy seguro que estoy dentro de la categoría de pacientes con dolor crónico porque, claro, yo tengo 27 años y hace más de 10 años que vengo con dolores de hombro, con dolores de espalda, y que de hecho hace muy poco tiempo que estuve yendo al kinesiólogo, porque claro, el kinesiólogo también es un profesional súper importante, sobre todo en la parte del movimiento, y que muchas veces hasta los dolores se pudieran dar o acentuar, ¿cierto? Digamos que sea mucho más dolorosa la sensación porque no nos movemos como tal. Entonces es súper complejo el tratamiento y el abordaje como tal. Y en ese sentido, sabemos, ¿cierto?, que tu especialidad es, ¿cierto?, el dolor crónico, pero también asociado o no asociado a cáncer, ¿cierto? ¿Cómo podrías explicarnos más o menos las diferencias, más allá de como lo obvio, entre comillas, que se pudiera ver por el nombre como tal, de la experiencia que ambos tipos de pacientes, ¿cierto?, digamos, experimentan como tal en estos casos? Sí. Bueno, ahí igual voy a hacer como una especie de declaración de conflicto de interés, pero yo no me considero para nada especialista. Ya la verdad que no. Creo que cada vez que aprendemos de esto o que estudiamos dolor, siempre aprendemos cosas y aparecen cosas nuevas. Yo siento de verdad que cada vez que estoy aprendiendo algo digo, chuta, cada vez sé que menos sé. ¿Cierto? Esta frase cliché, pero la verdad es que así es el dolor. El dolor cada vez van saliendo más estudios, más investigaciones, van apareciendo más redes neuronales, más neurotransmisores, más moléculas, y que va complejizando, pero también nos va generando una apertura a poder, ¿cierto?, comprender mejor y poder tratar a nuestros usuarios. Y con respecto a la pregunta que tú me haces, efectivamente ahí uno lo puede explicar de muchas formas, ¿ya?
Sin embargo, yo parto, esto es una opinión personal, ¿cierto?, de la base de que el dolor es el dolor. Y como tal, ¿cierto?, más allá de esta experiencia, ¿cierto?, la persona va a generar una condición. Y eso puede ser generado por múltiples causas o múltiples consecuencias. Y en ese contexto tenemos, ¿verdad?, como la gran clasificación, ¿cierto?, de lo que es, y como se enseña, ¿cierto?, el dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo es ese dolor, ¿cierto?, inmediato, que es ocasionado, por ejemplo, por una lesión, un golpe en la rodilla, claro, cuando nos pegamos, ¿verdad?, en el dedo chico en la vía de la cama del pie, ¿cierto?, y nos duele mucho, o como me pasó hoy día que me apreté el dedo en la puerta, dolor agudo, ¿ya? Y el dolor crónico, como lo definimos, ¿cierto?, que mantiene una temporalidad. Ahora, ¿qué condiciona ese dolor? Ahí tenemos otra gran clasificación, ¿cierto?, donde puede ser distintas patologías, ¿ya? Y en ese contexto hay una patología que es muy prevalente también, lamentablemente, en nuestro país, que es el cáncer, ¿ya? Y el cáncer, ¿verdad?, genera distintas condiciones de salud y es lo que se deriva un poco como clasificación, ¿verdad?, lo que es el dolor oncológico, que vendría siendo secundario, ¿verdad?, o que se explica por la condición de cáncer, y el dolor no oncológico, que vendría siendo estos tipos de dolor que nosotros vemos más en la unidad de dolor crónico, que de hecho el nombre completo es unidad de dolor crónico no oncológico, porque una persona puede tener una patología oncológica y tener dolor crónico, o sea, también puede ser un dolor crónico oncológico. Entonces, claro, hay temas de semántica, del lenguaje, ¿ya? Pero sin embargo, cuando uno está en un contexto oncológico versus dolor crónico no oncológico, el manejo puede ser distinto, ¿ya? Puede ser distinto desde el punto de vista del uso de los medicamentos, puede ser distinto dependiendo del tipo de profesionales que lo abarca. Y aquí vuelvo un poco a lo mismo a recalcar, que va a depender de la persona, ¿cierto?, su condición de salud, su condición clínica, del cómo va a ser el manejo. Pero básicamente, si es oncológico o no, va a depender de si se tiene, digamos, ¿cierto?, la patología oncológica. Perfecto. Oye, sí, y bueno, tal como tú lo dices, en realidad es un escenario súper complejo, porque no llegar y de pasar un punto A a un punto B y listo, ya está, y se resolvió, sino que es algo mucho más complejo, teniendo en cuenta también que somos todos diferentes y todos también reaccionamos de manera diferente a los medicamentos como tal, y ahí es súper importante el rol del farmacéutico. Entonces, asociado a eso que te comento, y también para contarle un poco a las personas que muchas veces también desconocen lo que hace el farmacéutico como tal, perdón, ¿cuál ha sido tu experiencia en este campo como tal? Que pareciera también que algo que nunca se va a acabar, porque el dolor es, digamos, casi que infinito, y también pudiese ser un área diferente también para aquellos colegas también que quieran dedicarse a esa área. Bueno, para que nos cuente un poquitito de eso, ¿cuál ha sido tu rol como tal en esta unidad? Bueno, eso de que el dolor nos acompaña, efectivamente, porque el dolor es parte de la supervivencia, ¿verdad? De hecho, se habla de que el dolor inicialmente es una condición protectora, porque si yo tengo una lesión, algo me está diciendo mi cuerpo: Matías, tiene una lesión, revísalo. Y eso también nos sirve para explicar un poco que cuando es dolor crónico, esta lesión ya no me sirve, entre comillas, como protectora, ¿ya?, sino que se pierde ese rol, ¿ya? Y eso empieza a alterar la estructura del cerebro, etc., ¿ya? Dicho eso, bueno, cuando yo partí en los cuidados paliativos, ¿ya? Sin saber nada. No tenía idea de lo que eran los cuidados paliativos y no tenía idea de lo que hacía un QF en una unidad de cuidados paliativos. Tuve la fortuna de partir en mis comienzos con tremendos equipos de cuidados paliativos en un hospital público, ¿cierto?, chiquitito, de Talagante. Ahí partí mi profesión y luego, bueno, volví al San Borja y sin saber mucho. O sea, uno aquí fue autodidacta, ¿ya? Y porque programas desde el punto de vista educativos como para farmacéuticos en dolor, la verdad es que no hay. No. ¿Ya? Generalmente son programas muy centrados en la parte médica, ¿verdad?, inicialmente, donde actualmente ya hay muchos más programas multiprofesionales, pero específicamente para farmacéuticos no había, porque es difícil también, ¿cierto?, generar programas por cada profesión. Claro. Sin embargo, desde el punto de vista de la evidencia, de los estudios,
hay una gran disponibilidad de, ¿cierto?, de evidencia científica de cómo se debe abordar los distintos tipos de dolor, y también aparece el farmacéutico en estos equipos multiprofesionales. Y así partí, digamos, de a poco aprendiendo, fui conociendo a gente clave en mi camino, el doctor Belifemine, que fue el paliativista que me invitó a entrarme en este mundo junto a todo el equipo de Talagante. Y bueno, y en el San Borja también destaco a la doctora Ollanedel, ¿cierto?, fisiatra, muy amiga mía, y que también ella ha sido clave, porque fue el impulso para poder entrar en este mundo. ¿Y por qué lo menciono? Porque nosotros, para poder hacer nuestro verdadero trabajo con respecto a los medicamentos y a las personas, es a través de la colaboración con los distintos profesionales de la salud, ¿ya? Y en ese contexto estamos muy ligados al médico, ¿cierto? Porque el médico es el que diagnostica y prescribe, y nosotros el que nos tenemos que asegurar de que lo que se prescribió haga el efecto que nosotros esperamos, ¿cierto? Y por eso es muy importante trabajar colaborativamente con los equipos médicos, ¿ya? Y por supuesto que esto también se vincula con los profesionales del área no médica, ¿cierto? De todo el equipo rehabilitador, como ya lo había mencionado, los kine, los TO, trabajadores sociales, ¿cierto?, por nombrarlos. Así que fue una especie de automotivación, ¿cierto?, en donde ya agradezco también las oportunidades de la vida que me ha tocado ir haciendo charlas y clases a alumnos de pregrado, de algunos programas de posgrado también, de justamente el rol del farmacéutico, en donde es importante ir educándolo, porque yo creo que si le preguntamos a la gran mayoría de las personas qué piensa que hace el farmacéutico, lo más probable es que más del 50% diga son los que están en las farmacias, ¿cierto? Claro. Y ahí tenemos un pasado oscuro, ¿cierto? Con el tema de las farmacias, de ciertos temas ahí ya comerciales, sí, ¿verdad? Sí. Ahí no me voy a andar, pero también se desconocen las otras labores, como tú, ¿verdad? En tu episodios anteriores, ¿cierto?, mencionabas QF de la industria, del área clínica, laboratorio, alimentos, etc. Y bueno, nuestro rol principalmente es un rol sanitario de educación, ¿cierto? Y que tenemos que ver en donde hay un proceso farmacológico, donde hay medicamentos, está el farmacéutico, ¿verdad?, vinculado. Sí, y en base a eso también, claro, uno de los que, digamos, de los conceptos que más nos mueven a nosotros los farmacéuticos es el tema de la educación. Y es ahí, como, según yo, un poco una barrera que hemos tenido, porque nos enfrentamos a personas que de repente no nos hacen mucho caso. En ese caso, ¿cierto? Y por ese lado, ¿cuáles son los errores más comunes que te ha tocado encontrar a ti, por ejemplo, en base a la educación que has tenido que realizar a pacientes? O sea, ¿cuál ha sido la barrera que tú has visto que de repente hace que un poco las personas como que no hicieran mucho caso? Uy, difícil pregunta también, ¿ya? Yo creo que eso tiene que ver un poco con este concepto grande que está ligado al farmacéutico, que es la famosa adherencia, ¿cierto? Cuando uno conversa con los pacientes, ¿cierto? Ahora que tengo la fortuna de tener atención clínica ya más ordenada en el hospital, uno lo primero que tiene que hacer es analizar y evaluar con quién estoy conversando, ¿ya? Ver qué barreras voy a tener. Y eso lo rescatamos, lo logramos justamente conectando con la persona, ¿ya? Siendo empáticos, siendo compasivos desde el punto de vista, pero también ser bastante directos y honestos, ¿ya? Yo creo que las personas muchas veces no se sienten escuchadas en el sistema de salud, ¿ya? Por los tiempos, por los escasos tiempos que se tiene para atender, por las distintas necesidades, ¿verdad?, que hay, porque son múltiples necesidades, pero como dicen, ¿cierto?, los recursos son limitados. Y cuando yo tengo una persona enfrente donde le digo, hola, ¿cómo está? Tiene que tomarse el fármaco uno cada 8 horas, probablemente de lo que le diga no va a retener un gran porcentaje, aunque se lo he descrito, porque a veces hay tanta necesidad no cubierta que nosotros primero, y es como un poco lo que yo aplico en el día a día, es conectar con esa persona. Entonces uno le pregunta cómo está, cómo se siente, le explico, le digo, ¿usted sabe por qué la mandaron conmigo?
Porque algunos dicen de entrada, yo no sé por qué me mandaron al farmacéutico, es porque no entienden. Y uno tiene que darse el trabajo de explicarles el por qué. ¿Por qué podría ser provechoso, ¿cierto?, una visita con el farmacéutico? Y uno como que empieza a enganchar, ¿cierto?, y a generar esa confianza con ellos, ¿ya? Entonces yo diría que las como barreras, si lo queremos llamar así, es ir solo con información desde el punto de vista de la prescripción hacia el usuario, pero no mirarlo como una persona completa que tiene distintas necesidades, distintas expectativas también. Por lo tanto, y para eso uno tiene que descubrirla y conectar con esa persona. Sí, de hecho, justo tocaste el tema, o sea, diste como en el clavo, por decir así, porque en realidad muchas veces en general, bueno, no es por nombrar ni a un profesional en particular ni nada por el estilo, ¿cierto? Pero muchas veces nos olvidamos de la persona como tal, o sea, el hecho de tener un enfoque integral hacia la persona y ver que el éxito del tratamiento no solo va a depender de los ajustes que se puedan hacer en base a los remedios como tal, o sea, no, cámbiale esto mejor para la noche y listo, y ya que pase el siguiente y cosas así. O sea, la idea siempre, como dices tú, efectivamente es conocer a la persona y conectar con la persona para que, digamos, también la persona se sienta escuchada. Es algo muy importante que tú mencionaste, que las personas muchas veces no se sienten escuchadas y muchas veces tienen información súper importante y clave para contarnos a nosotros, y que estoy más que seguro que muchas de esas veces que no, o de ese tipo de cosas que tienen para contar, muchas veces son esos problemas que lo están haciendo que no sean adherentes al tratamiento, etcétera, etcétera. Así que, como bien tú dices, en realidad algo súper importante y que, bueno, yo debo reconocer que en el pregrado, ¿cierto?, de nosotros no es algo que se enseña, lamentablemente. Algo que yo aprendí, por ejemplo, en el diplomado que hice hace 2 años de APS también, y que en realidad me cambió mucho la mirada de profesional paciente como tal, y que en realidad siempre nosotros somos como lo que escuchamos a los pacientes, como que nos cuentan de todo, ¿cierto? Y finalmente uno dice, como que yo personalmente siento que algo súper enriquecedor, porque también la persona, la idea, ¿cierto?, es hacerla sentir en confianza con nosotros y que, bueno, siempre vamos a estar ahí para ayudarlo en realidad. Sí, y solo agregar que efectivamente las personas nos van entregando información, ¿verdad?, valiosa, y que ¿por qué es importante trabajar en equipo? Porque muchas veces al médico le entregan una información, ¿cierto? Sí. Y al QF le entregan otra información que se complementa, ¿ya? Y lo mismo también a los trabajadores sociales, al kine, al TO, ¿verdad? De hecho, yo como con los equipos en el que estamos, como que ellos también ayudan demasiado a pesquisar ciertas cosas. Cuando hay errores más que errores, ¿cierto?, alguna alteración, alguna consulta con respecto a los medicamentos que el usuario le hace a estas personas, ¿cierto?, a estos profesionales, ellos después me dicen, oye, Mati, ¿sabes qué? La persona Juanito, ¿cierto?, me comentó esto, y eso también sirve de pesquisa, en donde es importante que el tema de los medicamentos, el uso racional tiene que ser multiprofesional, lo mismo que la adherencia, ¿ya? Porque trabajamos todos para un fin común. Así que en ese contexto es súper importante, como tú lo mencionabas, para que podamos generar los objetivos y para que podamos cumplir, ¿cierto?, estas metas sanitarias. Y bueno, la atención primaria también, ¿cierto?, bajo este modelo de atención integral en salud, ¿cierto?, el famoso modelo MAIS, que ellos tienen esa mirada de comunidad integradora, que a veces cuesta, ¿verdad?, en los escalones de más arriba, los hospitales, qué sé yo, pero al menos es la mirada que tenemos que, al menos es una convicción personal de poder englobar, ¿cierto?, a la persona como un todo y poder, ¿cierto?, aparcar sus distintas necesidades. Exactamente, bueno, no puedo estar más de acuerdo contigo, y yo creo que también, en base a lo que tú dices, la creación de todo este podcast en general, si bien es cierto, no se puede entregar una atención personalizada, pero yo creo que es como un granito de arena que, si se hace constantemente, las personas también pueden ir aprendiendo y con ello también poder ser agentes de cambio en su salud y, bueno, y querer involucrarse más que nada más activamente en el cuidado de su salud. Así que es súper importante lo que tú mencionas y, bueno, estoy súper de acuerdo también. Pasando a otro bloque,
¿cierto? Dentro de lo que tú haces también te dedicas bastante a lo que es la atención de pacientes mayores, ¿cierto? Adultos mayores. Y en ese sentido, ¿cuáles son los retos que te ha tocado ver en particular en este grupo de pacientes? Uy, ahí es un gran desafío. Ya las personas mayores cada vez son más. En nuestro país van al alza, ¿cierto? Es una realidad mundial, ¿cierto? Y en dolor crónico, al menos en nuestra población local, donde estamos trabajando, se da que son bien mayores. Me ha tocado atender personas desde los, bueno, son personas mayores, ¿cierto? Desde los 18 años, pero hasta los 89 años, ¿ya? Y como se dice en Chile, bien paraditas, así como con alta energía, de todo, hay de todo. Y eso también va entregando, como tú dices, bien dices, ciertos desafíos. Y para nombrar algunos, ¿cierto? De los desafíos, uno puede enumerarlo desde el punto de vista de la comprensión de los tratamientos, ¿ya? Muchas de estas personas mayores están ligadas con otro concepto importante y como bien inherente a nosotros, que es la polifarmacia, ¿cierto? Ya eso le sumamos pluripatología, ¿verdad? O sea, tienen altas enfermedades, altas comorbilidades, con muchos fármacos, ¿ya? Sin más, a modo de ejemplo, me ha tocado atender a personas con más de 23 fármacos distintos. Y eso ya es un desafío, ya es un riesgo per se. Y que adhieren, ¿ya? Si eso es lo más particular. Entonces, el que sean personas con una alta carga de enfermedad, con alta polifarmacia, ya es una barrera, un desafío. ¿Por qué? Porque nosotros, como entidad, como unidad de dolor, y en particular la labor que hace el QF, no me preocupo solo los medicamentos para el, entre comillas, dolor, sino que hay que preocuparse de todos los medicamentos, ¿ya? Y eso también genera un desafío profesional, porque hay que tener los conocimientos acabados, ¿verdad?, de todos los grupos farmacológicos para poder hacer una buena estrategia, una buena revisión de la medicación, ¿cierto? Exactamente. Por lo tanto, eso podría ser un punto, ya que son personas con muchas enfermedades y que toman muchos fármacos, ¿ya? Eso es la media. Hay personas mayores que toman muy poquito, 5 o menos, y eso se agradece, pero hay otras que toman como este número que te dice. Otra barrera desde el punto de vista de las personas mayores podría ser desde el punto de vista su entendimiento con respecto a los tratamientos y que puede generar, por ejemplo, confusión, ¿verdad?, al momento de la toma de medicamentos, porque son muchos, hay muchos horarios, algunos son muy estrictos, otros son que toman muchas pastillas y eso puede generar otro concepto importante para nosotros, como el de los efectos adversos, ¿verdad?, reacciones adversas a la medicación. Y ahí no tenemos otras barreras también que tenemos que ir sopesando. No quiero decir que una persona mayor per se es una persona de riesgo, pero sí requiere de mayor entrenamiento, mayor dedicación y mayor tiempo para poder atención. Muchas veces también la comprensión de la farmacoterapia de estos usuarios es más, uno tiene que ir más pausado, ¿ya? Para que la persona comprenda y entienda por qué debe tomar estos medicamentos y cómo debe tomarlos, ¿ya? O sea, me toca personas que me dicen, sabe que ya estoy chato de tomar medicamentos, no quiero más, ¿cierto? Sí. Y ahí uno tiene que buscar estrategias en conjunto, porque una de las bases o pilares para un tratamiento adecuado farmacológico es considerar la opinión de la persona con respecto a ello, ¿ya? Porque no vamos a lograr los objetivos si nosotros si se le va a indicar un fármaco, por ejemplo, que la persona no va a utilizar, o que la persona no puede tolerar, o que no puede comprar si no lo tenemos disponible. Entonces, eso nos va generando distintas condiciones, ¿ya? Y aquí, a lo mejor, aquí me voy a equivocar en lo que voy a decir, pero también hay temas tecnológicos, ¿ya? Sin caer en un ajeísmo, ¿ya? Donde las personas mayores actualmente están full ávidas de poder aprender todo esto de las redes sociales, la educación online, ciertos videos educativos, qué sé yo.
pero también hay otro grupo que no tiene esas posibilidades, ¿ya? Y eso también puede limitarnos con respecto a entregar información, ¿ya? A mí, y aquí va a ser una autocrítica para nosotros como farmacéuticos, de repente creamos muchos folletos, ¿cierto?, educativos, y con una letra que yo no leo. O sea, si yo no leo, ¿qué espero de una persona que probablemente hay alteraciones a la vista también, ¿cierto? Entonces, tenemos que, cuando uno atiende a personas mayores, tiene que ponerse en el contexto de persona mayor, comprender sus necesidades, comprender cuáles son estas como cambios que yo debo hacer en mi estructura para poder entregar el mensaje y que tenga el mismo impacto que si se lo estoy entregando a una persona de 20 años, ¿ya? Entonces, si no hacemos ese switch, probablemente estemos cometiendo un error, ¿verdad?, al atender a este tipo de personas. Por lo tanto, hay que adaptarse. Nosotros tenemos que adaptarnos a ellos y entregarles todas las facilidades para que comprendan bien el tratamiento. Y si a veces eso significa explicarlo 5 veces, explicarlo 5 veces. Si a veces eso significa, que nos ha tocado, hay personas que a veces, por ejemplo, son analfabetas, no saben leer o no saben escribir, y uno lo detecta con ciertas cosas, como de repente, ¿cierto?, cuando se le da indicación por escrito, nos piden muchas veces que se lo volvamos a repetir, y uno a veces pregunta, ¿verdad?, si comprende, ¿viste? Y confiesan, ¿verdad?, que no sabe leer. Entonces uno tiene que ser en este aspecto súper humano y súper amable con ellos, y yo les digo, ok, no se preocupe, no pasa nada, vamos a hacer otra estrategia, hacemos una estrategia de pictogramas, ¿verdad?, que esto no es tan solo para dolor crónico, ¿ya? Esto es para todos los programas de salud que se requieran medicamentos, y uno emplea una estrategia de símbolos, o de famoso, ¿cierto?, la famosa luna, la famoso plato de comida, el famoso sol, y eso es lo que tenemos que entregarle a la persona, porque eso es lo que va a comprender. Y siento que si no generamos esta como atención integral personalizada, estamos cumpliendo algo que, como se dice, es por cumplir nomás. Claro. La verdad es que no, tenemos que hacer un poco más. Sí, de hecho, qué bueno que lo mencionaste, porque justo la siguiente pregunta que tenía acá anotada era saber cuáles han sido algunas de las estrategias que han utilizado ustedes para que finalmente este grupo de pacientes, las personas mayores, puedan ser más adherentes al tratamiento. ¿Tú crees que, por ejemplo, ahí obviamente acompáñalo con la respuesta, el uso de habilidades blandas es importante? O sea, es elemental. Creo que cuando uno atiende personas, ¿cierto?, ya sea desde un mesón de comunicación hasta un box clínico, para mí, de hecho, tengo la fortuna también de tener alumnos, y lo primero que les digo, usted tiene que ser buena persona antes que buen profesional, y tiene que aprender a tratar, ¿cierto?, con respeto, con dignidad, y generar este vínculo. Y por supuesto que las habilidades blandas, al menos para la atención ambulatoria, es algo que tiene que primar, ¿cierto?, para poder generar estas estrategias que sean efectivas. Y ahí un poco complementando, porque como me adelanté con la respuesta, pero me ha tocado en este grupo de personas mayores que tenemos en el hospital, lo implementamos hace poquito, la telefarmacia, ¿cierto?, la atención vía Zoom, a través de las redes del hospital. Y la verdad es que ahí me he sorprendido, porque esta persona de 89 años, ahí estaba con su teléfono, por Zoom, súper bien, atendiendo. Claramente el link se lo preparó la hija, pero digamos, se puede. Y uno no puede decir, no, aquí no va a funcionar esta estrategia porque son muy abuelitos, ¿cierto? Esa palabra ya no decimos utilizarla porque es otro ajeísmo, pero estas personas mayores están perfectamente habilitadas para poder hacer. Por lo tanto, como estrategia, para nosotros es adaptarnos con respecto a la información que le entregamos de acuerdo a las necesidades, y lo otro también, ofrecer estas nuevas formas de comunicarnos. Es más, en dolor crónico, muchas de las personas tienen movilidad reducida, ¿verdad? Utilizan ayudas técnicas como sillas de ruedas, bastones, etc. Y en donde una de nuestras premisas en dolor crónico es el movimiento, o sea, tiene que moverse, ¿ok? Pero también hay que comprender que muchas personas viven no tan cerca del hospital y que tienen que trasladarse. Muchas de ellas son lamentablemente solas y tienen que utilizar la locomoción colectiva, el metro, qué sé yo, y eso es un desafío. Por lo tanto, el que se implementen estrategias de atención telemática es algo súper positivo.
Por lo tanto, yo creo que es una muy buena herramienta, y de hecho le digo a los chiquillos en la farmacia con los que trabajo, digo, siento que esto va a ser una estrategia que debiese perpetuarse y llegó para quedarse, y probablemente la mayor proporción de la atención ambulatoria de aquí a un par de años por parte de los farmacéuticos va a ser a través de telemática. No, y de hecho te encuentro totalmente la razón, porque bueno, yo de hecho cuando comencé con todo este proyecto, yo comencé haciendo atenciones vía telemática, y comencé justamente con me parece que te lo había comentado, pero justamente empecé enfocado en pacientes mayores. Sí, después bueno, tuve algunas complejidades justamente por el tema del acceso a ellos, pero me hiciste acordar mucho de una señora que es que lo que yo pienso cuando hablamos de los pacientes mayores, yo he visto que realmente ellos quieren mejorar, y muchas veces, como bien dices tú, no tienen redes de apoyo, y eso bueno, es muy triste de ver. Pero me hiciste acordar mucho cuando una señora, bueno, yo le hice una atención por videollamada de Instagram. Imagínate, o sea, está en estas plataformas de Zoom, de Meet y otras más, y de repente a mí me llama mucho la atención porque a mí en la página de Instagram me siguen muchos abuelitos. Y uno dirá, pero ¿cómo tienen Instagram? ¿O cómo manejan Instagram? De repente comentan, y entonces sí es algo que sí se puede. Entonces es algo que debiese, bueno, obviamente cuando hay alguna oportunidad también hay, digamos, obstáculos, pero obstáculos que son, si se, digamos, destinaran más fuerzas, por decirlo de alguna forma, a querer implementar y bueno, a querer mejorar todo lo que es el acceso a la información y información de calidad también, es algo que sí se puede hacer. Y en ese caso, no solo de ti como farmacéutico, sino que del equipo multidisciplinario como tal, y lo que en base a lo que te ha tocado ver y vivir día a día. ¿Cómo has visto tú que se ha podido mejorar la educación al paciente respecto a todo este concepto del uso racional de medicamentos? Por parte del médico, por parte de la terapeuta ocupacional, kinesiólogo, etc. Ahí, bueno, voy a hablar desde la parte personal y digamos mi propia experiencia. Yo tengo la fortuna de trabajar en un equipo súper cohesionado, ¿ya? Donde todos hablamos el mismo lenguaje, donde nos reunimos, por ejemplo, todos los miércoles en la reunión clínica con este equipo, se comentan los casos y todos manejan información con respecto a los medicamentos. Por lo tanto, este uso racional no es, por eso, vuelvo a decirlo, no es solo del farmacéutico, sino que es de todo el equipo, ¿ya? No tan solo por la detección de algunos problemas relacionados a ellos, sino que para la resolución también, ¿ya? Y desde el punto de vista de la estrategia es educar, o sea, fomentar, por ejemplo, la adherencia, pero no tan solo el farmacéutico, sino que cuando va a las sesiones de kine, el kine, ¿cierto? Y se tomó los medicamentos, como ha estado, le han servido, ¿cierto? Ahí nos van generando insumos para ver si está funcionando o no la terapia. Por nuestra parte, el equipo médico, ¿cierto?, que está más, con más alta carga desde el punto de vista de las atenciones, se le derivan al farmacéutico las personas, ¿verdad?, con esquema farmacológico un poquito más complejo para hacer el seguimiento, también para ir optimizando los tiempos de respuesta y también para ir, como anhelo, ¿verdad?, pesquisando si es que hay algún error o algún efecto adverso a tiempo y no esperar tanto tiempo para que eso así ocurra. Entonces, en ese contexto, yo creo que es fundamental la comunicación con el equipo y acá con el equipo que se disponga, porque no todos los hospitales, no todas las unidades tienen distintos profesionales. Hay unidades que son solo una persona, ¿cierto? Pero hay otras que tienen un poco más. Y en ese contexto es clave. Exactamente. Bueno, pasando a otra sección. Como comentábamos al principio, ¿cierto?, del capítulo, tú eres miembro de la ACHET, ¿cierto? Está bien nombrado, ¿cierto? Sí. Se ha pronunciado, perdón. Acá le vamos a dejar, ¿cierto?, lo que significa. ¿Cierto? Como miembro de esta asociación, ¿cuál has visto tú y cómo has visto que se ha impulsado, o más bien, cuál ha sido el rol que como asociación han tenido y han impulsado o intervenido de acuerdo al acceso a los medicamentos, en este caso para el tratamiento del dolor? Bueno, la ACHET, ¿cierto? ACHET-CP, que es la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos, sí. Es una entidad que engloba a multiprofesional, ¿ya? Donde acá hay de todo: médicos, UF, enfermera, dentista, anestesista, fisiatra, distintas especialidades de los distintos profesionales.
nutricionistas, enfermeras, etc. Actualmente, de hecho, hay una comisión de psicólogos, no mostré, hay una comisión de psicología, hay una comisión de nutrición que vincula a Chet. Ahí tengo el debe de hacer la comisión de farmacia, pero es más pega porque soy secretario más encima, así que tenemos harta pega. Pero estoy muy honrado y muy contento de pertenecer a esta entidad. Ya este es mi segundo periodo, donde creo que no había habido farmacéutico en el directorio, pero trabajo también con ese equipo que es un equipo muy pro salud equitativa, justa, pública, de todo en general, pero que es muy justo, ¿ya? Y en ese contexto, ACHED, ¿cierto?, es una de las entidades que colabora directamente, por ejemplo, a través de políticas públicas con el Ministerio de Salud, con la Comisión de Salud, no tan solo a través de su directorio, sino que a través de sus asociados también. Se han generado, por ejemplo, en el año 2019 más o menos, si no me equivoco, el 2017 se generó el consenso chileno para manejo de dolor crónico, ¿ya? También ha habido consensos para manejo del dolor neuropático localizado, que son documentos disponibles, gratuitos. Parte del equipo de esta asociación participa también en la elaboración de orientaciones técnicas desde el punto de vista de salud pública, ¿cierto? Y todo lo que tenga que ver con difusión con distintas asociaciones también o sociedades que tengan que ver con el manejo del dolor también, ¿cierto? La sociedad de anestesia, la sociedad de reumatología, de traumatología, ¿cierto? El colegio de químico farmacéutico, etc. Va generando distintos vínculos. Por lo tanto, yo, como cuando me preguntan por qué ACHED, digamos, yo lo menciono porque es como él es como el eje transversal que todas las entidades, todas las personas, todas las asociaciones que quieran ver, aportar entre todo cierto de dolor, pueden unirse a ACHED. Es bien multidinámica, así que también ahí hago desde ya el hincapié para los profesionales de la salud que quieran ser parte. Ahí me imagino que Benja va a poner los datos de contacto, sí, claro. pero creo que es un desafío, es una responsabilidad también de poder aportar en este contexto al país con respecto a temas relacionados con dolor, principalmente dolor y cuidados paliativos. Y con respecto al acceso a medicamentos, hacer un acceso justo, ¿verdad? Justo y seguro. Obviamente nosotros no tenemos injerencia directa o no es vinculante, ¿cierto?, cuando se emite alguna declaración, pero sin embargo también entrega alineamientos científicos. Y es importante que tenga información. Exactamente, entonces por eso también parte, y yo diría que en estos años que llevamos con este equipo, hemos hecho grandes jornadas desde el punto de vista educativo, ya tanto con el contexto de dolor crónico como en el contexto de cuidados paliativos, y siempre con una mirada multiprofesional. Excelente. Y con respecto a todo esto y de acuerdo con justamente lo que me han mencionado, ¿qué urgencias han logrado detectar hoy en día y que, bueno, como asociación en particular, y bueno, obviamente me gustaría saber también tu apreciación personal y profesional, qué urgencias han detectado hoy en día y que crees que tienen que abordarse desde ahora ya? Uy, difícil pregunta. Porque hay la más importante, hay muchas. Tal vez. Desde el punto de vista, y aquí, claro, me voy a meter en un tema que no soy para nada experto, ya, pero que tiene que ver ya con política pública, ¿cierto? Con el acceso a los tratamientos. Podríamos decir que desde el punto de vista... Tampoco te quiero poner en aprieto. El dolor crónico, por su alta prevalencia, podría ser perfectamente una enfermedad, ¿verdad?, que podría estar bajo una patología GES, por ejemplo. El estar en una patología GES significa que va a tener ciertos beneficios, cierta garantía, ¿verdad?, de acceso, ¿cierto?, de calidad, etc. Y eso per se es un insumo potentísimo para poder dar cobertura y poder dar atención a los usuarios. Hoy en día no. Por lo tanto, es un desafío constante el poder atender a estas personas, porque tienen que ser de los recursos que ya se disponen. O sea, no hay más recursos para ellos. Y ya es una limitante importante los recursos económicos. Y ahí podemos vincular ya temas de país, ¿cierto? Porque esto no es cuando hablan de políticas públicas, uno tiene que ver efectivamente lo público, no solo una patología específica, sino que tratar de
de abarcar la mayor cantidad de personas, la mayor cantidad de enfermedades, etcétera, que sea justo, equitativo. Entonces, ahí yo diría que una buena, o sea, es una limitante que no esté, por ejemplo, cubierto por estas garantías GES, el dolor crónico. Sí, si uno se va un poquito más en el detalle, ¿verdad? Si bien hay una ley, por ejemplo, ley de fibromialgia, que ahí puede tener sus reparos, esa ley, si uno la mira con una mirada crítica. Lo mismo esta ley de cuidados paliativos universales, que es un avance, es un gran avance, ¿ya? Pero sin embargo, muchas veces los recursos son limitados. Y cuando queremos hacer más, pero no tenemos el cómo hacer más, eso también va generando un cuello de botella. Sin embargo, se han generado igual estrategias a través de equipos vinculándolos con la atención primaria, ¿verdad? Capacitando la atención primaria para poder descongestionar un poco los hospitales, por ejemplo, de alta complejidad con problemas de dolor crónico que pueden ser resueltos en la atención primaria, ¿ya? Sin tener que invertir tantos recursos, ¿ya? Más allá de optimizar tal vez un poco los recursos farmacológicos, pero lo que quiero decir es que esta es una patología que involucra inicialmente un gasto para poder prestar valga la redundancia, las prestaciones, porque hay que disponer de equipo de salud mental, ¿cierto? Psicólogos, psiquiatras, hay que disponer de equipo, ¿cierto? Clínico desde el punto de vista médico, equipo rehabilitador. Entonces, forzamos al sistema a que múltiples personas, ¿cierto?, de la salud vayan hacia un individuo para poder, ¿cierto?, abarcar integralmente su condición de dolor. Y eso es dinero, ¿cierto? Exacto. Y eso hay que pagarlo. Entonces, es una gran limitante, ¿ya? Pero, sin embargo, buscando distintas estrategias locales, porque esto también hay que ver la realidad de donde uno está situado, ¿cierto? Se puede ir avanzando también en una gran cantidad de resoluciones de distintos diagnósticos. Porque si esperamos que todo esto llegue, ¿cierto?, que el ideal llegue, probablemente vamos a estar retrasando aún más esa pertinencia de atención. Oye, y en ese caso, tú con la finalidad de poder, ¿cierto?, lograr descongestionar, por ejemplo, digámoslo así, de abajo para arriba, como de la urgencia, después de atención primaria, después de atención secundaria, ¿tú crees que se podría generar instancias de educación a la población, pero con la finalidad de que ellos puedan autogestionarse en materia de dolor siempre, y con tal, o sea, y eso como resultado, o posible resultado más bien, poder descongestionar un poco el sistema? O sea, la educación en masa está estudiado en dolor crónico, que es algo positivo, ¿ya? De hecho, nosotros en el hospital hacíamos, antes de la pandemia, talleres a pacientes que ingresaban a la unidad. Y eran talleres con una información muy sencilla, con un lenguaje muy empático, ¿cierto? Donde cada profesional hablaba de su rol, ¿cierto? A mí obviamente me tocaba hablar del uso racional de fármacos, que era algo como por qué usar estos medicamentos, cuáles son los efectos adversos, etc. Hablaba otro profesional con respecto al kine con sus ejercicios para la casa, ¿cierto? Muy generales obviamente. La TO lo mismo, la psicóloga lo mismo, el médico lo mismo. Y créeme que aquí voy a decir desde el sesgo de que fue la experiencia nuestra, pero eso generaba un cambio de actitud en las personas que acudían al taller, porque comprendían que había más personas con su condición, que no eran solo ellos los que tenían este problema. Se sentían escuchados, se sentían validados. Y eso, si uno lo piensa... Y eso, si uno lo piensa y lo hace de forma masiva, podría impactar profundamente en las personas con dolor crónico. Y yo soy un convencido, digamos, de que la educación en este grupo, a nivel, digamos, más local, más de territorios, ¿cierto?, como hace un poco la atención primaria, es un elemento importante de que se debe implementar, ¿ya? Llegar a estas comunidades, no quedarnos, ¿cierto?, solo en la parte clínica dura en los hospitales, sino que salir hacia afuera, pero también pues eso conlleva ciertas estrategias de salud para poder implementarlas. Sí, yo más que nada te lo preguntaba también teniendo en cuenta, por ejemplo, fuera de lo que es dolor crónico, y sí, más bien llevándolo como para un lado del dolor agudo, porque
bueno, los analgésicos y antiinflamatorios son uno de los grupos de medicamentos que más se utilizan a nivel mundial y son, digamos, si no son de los primeros, están dentro de los primeros que se usan, digamos, como automedicación. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces las personas llegan a la farmacia o llegan a la consulta con el médico o a la atención con el farmacéutico y me dice o nos dicen, ¿cierto? Que no, que este medicamento ya no me funciona y después cuando probaron el más fuerte tampoco les funciona. Entonces es como un poco, o sea, más que el dolor crónico como tal, porque, o sea, como tú bien dices, sí hay que generar educación en base a eso también, pero ¿cómo podrías decirle, por ejemplo, a las personas que generalmente suelen tomar este tipo de remedios o de pastillas, ¿cierto?, para el dolor o la inflamación, como tratar de decirles, o cómo le dirías tú, por ejemplo, a una persona que tiene un dolor? ¿Qué le dirías a esas personas que, por ejemplo, están partiendo con un dolor y de repente lo primero que hacen es acudir a un medicamento? ¿Cuál sería como un lineamiento? Porque yo sé que hay una escala del dolor como tal y de acuerdo a cada escala, ¿cierto?, hay medicamentos que son los más recomendados para un tipo de dolor, ¿cierto? Pero como tal, si tuvieras que crear un protocolo ahora así como súper a la rápida, ¿qué le dirías a aquellas personas que están partiendo con un dolor y que, digamos, quisieran recibir algún tipo de orientación como tal? O sea, lo primero, no se automedique. Nunca. Ya, no utilice fármacos si no están indicados. Dicho eso, mucho de este consumo de analgésico antiinflamatorio, ¿cierto?, uno de los fármacos más consumidos a nivel mundial, el ibuprofeno, ocurre porque no hay probablemente un adecuado diagnóstico de su condición dolorosa, ¿ya? Y eso es inevitable de que tiene que acudir a profesionales médicos para que se evalúe de forma correcta. Y antes de tomar medicamento. Y además le diría que la medicación, en general en dolor crónico, tiene una efectividad, un apoyo, si lo vemos en porcentaje, de un 30%, ¿ya? El otro restante tiene que ver con ejercicio y salud mental. Por lo tanto, si una persona está viendo este programa, tiene un dolor crónico y le está poniendo toda su energía a los medicamentos, le digo ahora, con responsabilidad, que no es el objetivo al cual debemos ponerle todas nuestras fichas, ¿ya? El medicamento nos va a ayudar a controlar el dolor, a disminuir las crisis, pero son una herramienta que nos van a aportar a la condición global, pero no la van a reducir. De hecho, lo primero que yo les digo a las personas es que nosotros lo que buscamos es disminuir la intensidad del dolor. ¿Para qué? Para que vuelvan a ser funcionales, para que vuelvan a hacer sus actividades de la vida diaria, poder lavar, para poder cocinar, los que son buenos para cocinar, para poder ir a trabajar, para poder salir, para poder disfrutar, jugar, etc. De una forma distinta, ¿ya? Pero probablemente con ese dolor, entre comillas, que nos va a acompañar, ¿ya? Así que el uso de automedicación ocurre muchas veces porque no hay un buen diagnóstico y están usando fármacos o están usando el fármaco que no es el adecuado para su condición de dolor. Hay condiciones de dolor crónico que no se tratan con analgésicos. Se utilizan, por ejemplo, medicamentos del grupo farmacológico de los antidepresivos, como es el dolor neuropático. Entonces, ¿y qué es lo que nosotros recurrimos a la primera mano, verdad? A los AINE, ibuprofeno, ketoprofeno. Y ahí con los AINE, ojo, porque son fármacos que se utilizan bastante y como efecto adverso principal pueden ser alteraciones, ¿cierto?, al corazón, cardiovascular y también alteraciones al estómago, gastrointestinales, pudiendo producir hasta úlceras. Por lo tanto, no se automedique. Y siempre consulte a su farmacéutico. Siempre consulte a su farmacéutico. A veces como que uno lo escucha bastante, pero en realidad, o sea, porque suele ser bastante tedioso muchas veces para las personas que, claro, que ellos quieren más bien recibir una respuesta como tal para tratar, o sea, siempre buscan como que, no sé, pues la farmacia, yo lo digo por lo que el maestro tiene más experiencia, de que ellos van con una intención de buscar una respuesta pero un medicamento, o sea, ellos quieren esa respuesta que sea un medicamento para actuar, y que muchas veces, como tú bien dices, no es la respuesta, digamos, primera que hay que realizar, sino más bien
Hay que evaluar también de dónde proviene el dolor, por qué proviene el dolor, cómo es el dolor, si está localizado, ¿cierto? O si se irradia a través del cuerpo, porque muchas veces el uso de estos medicamentos como tal puede estar escondiendo el verdadero origen de lo que puede estar provocando ese dolor. Así que por eso es súper importante también que tengan conciencia sobre el uso de estos remedios, que hay algunos que incluso no debiesen ser vendidos sin receta, pero bueno, ya eso es otro tema. La automedicación, la venta sí. sin receta, la adquisición de fármacos en lugares no autorizados como las ferias, ahí ya abrimos un bucle, sí. ¿cierto? Tremendo, sí, pero concuerdo plenamente contigo, no automedicarse y nosotros como farmacéuticos tenemos el deber, si nos toca presenciamos eso, dar, ¿cierto? Y el consejo de invitar a la persona que sea evaluada, que vaya a médico para que evalúen esa condición que no está dando respuesta, ¿ya? Porque como tú bien dijiste, puede estar enmascarando otra condición. Exactamente. Bueno, yo tengo un libro que se llama Automedicación Inteligente. Bueno, a la diferencia que se puede como pensar que estoy tratando de fomentar la automedicación, es más bien hacer este llamado que justamente hemos conversado a lo largo de toda esta entrevista, de que más que nada trata de tener conciencia de que si bien los medicamentos como tal, los remedios, las pastillas, qué sé yo, fueron hechos para curar, aliviar o tratar los síntomas de alguna enfermedad o algún trastorno que no puede estar pasando, siempre tenemos que tener la consideración de que tenemos que saber bien lo que estamos tomando, y para ello obviamente tenemos que acudir a los profesionales médicos adecuados. Bueno, y si no está la posibilidad de ir al médico, el farmacéutico es el primer profesional, y que bueno, en la farmacia lo hace de manera gratuita, ¿cierto? Que no nos pueden dar un acercamiento mucho más certero, más preciso que, por ejemplo, se los puede dar un familiar o un amigo, que muchas veces tampoco que tengan la mala intención de recomendarle algo que no les va a servir, solamente que no tienen los conocimientos adecuados. Así que, habiendo dicho eso, vamos a pasar a la última sección, ¿cierto? Que se llama Casi Remediados, ¿cierto? Que como lo vieron en el capítulo anterior, con el invitado anterior, ¿cierto? Lo implementamos en ese capítulo recién, tú hace el segundo, ¿cierto? Que lo vas a tener. Y que, bueno, se llama Casi Remediados porque estamos llegando casi al final de la entrevista. Y solamente es una sección donde yo le hago 5 preguntas súper rápidas y tú me dices si es verdadero o falso. Así que, ¿estás listo? ¿Sí? Dale con todo. Pero ya me tocó nomás. Vamos. Ya, vamos. La primera, ¿el ibuprofeno es seguro tomarlo en ayunas? Falso. Mejor tomarlo con alimento. Exactamente. ¿El cuerpo se vuelve tolerante a los analgésicos antiinflamatorios después de un tiempo? Podríamos decir que sí es verdadero. O sea, en general, ahí, poco para precisar, ¿cierto? Sí. Las medicaciones en general, los analgésicos, pueden generar tolerancia, ¿cierto? Que es la necesidad de tomar más para sentir la misma respuesta. Así que podría pasar. Si algo natural no tiene efectos secundarios. Falso. ¿El paracetamol daña el estómago en dosis altas? Falso. ¿Los analgésicos antiinflamatorios no dañan los riñones? Falso. Falso, exactamente. ¿Algo que te gustaría agregar ahí con esa última? Bueno, el paracetamol no sé si lo dije bien. Yo como dijiste, no daña el estómago. O sea, no, ¿cierto? Sí, no, está súper bien. Sí, no vaya a dar un tip después mal. ¿Qué pregunta podríamos agregar? No, es que, por ejemplo, algo que yo me he fijado mucho que las personas no saben es que este tipo de remedios sí dañan el riñón, y que de hecho el riñón es uno de los órganos que, todos los órganos a medida que nosotros envejecemos van envejeciendo con nosotros, pero los riñones es uno de los órganos. O sea, los años en general sí. Donde más marcado se nota. Y bueno, eso está bien para sí. no. Verdadero, entonces. O sea, no dañan los riñones, es falso, porque sí lo dañan. Exacto, es falso, porque sí lo dañan. Sí. Y bueno, los riñones, si fallan, eso también puede estar muy conectado con el sistema cardiovascular y desarrolla ciertas patologías cardiovasculares y todo eso. Así que. Y yo, a lo mejor, si hubiese tenido que ser un ping-pong, hubiese dicho. Los medicamentos son la primera línea para tratar el dolor crónico, y yo te hubiese dicho que falso, no es la primera línea. Y yo creo que eso es súper importante recalcar, que para el dolor crónico la primera línea es moverse, ejercicio y terapia mental. Movimiento es vida. Movimiento es vida. Nutrirse es vida. También, sí. Exactamente, para que cuando seamos viejitos lleguemos en las mejores condiciones posibles. Actividad física, por supuesto. Bueno, Matías, estamos llegando ya casi al final de la entrevista. Bueno, como siempre lo digo, para todos quienes han llegado a esta instancia, espero que de verdad les
les haya servido toda la información que acá hemos conversado y que aprovechen esta instancia también de que, bueno, no, si bien es cierto, no es una atención personalizada como tal, pero esperemos que esta instancia, ¿cierto?, de conversar contigo, por ejemplo, conversar con otros profesionales de la salud, temas que de repente uno pareciera ver como medio repetitivos, pero creo que no debiesen dejar de repetirse, porque yo siento que a veces las personas nos olvidamos de ciertas cosas importantes y que, bueno, es súper importante, sobre todo la labor de nosotros, estar siempre ahí cateteando, ¿cierto?, con las cosas. Así que, bueno, para finalizar y como siempre, me gustaría que pudiera entregarle un mensaje final a toda nuestra audiencia que ha llegado hasta acá y que, en base a todo lo que hemos conversado, yo sé que también diste varios tips, varias recomendaciones y consejos, tal vez dar como un mensaje en conclusión, en global, todo lo que hemos conversado y que, bueno, te dejo, bueno, si quieres la cámara, si quieres, tú estás libre acá, dale nomás. Sí, no, bueno, gracias Benja por esta oportunidad nuevamente y también gracias a los que llegaron efectivamente a esta instancia, espero no haberlo aburrido tanto y que hayan aprendido un poco de estos conceptos. Y como principal resumen, comentarles que los medicamentos usados de forma correcta nos van a generar un alivio, ¿verdad? Nos van a mejorar nuestra condición de salud. Sin embargo, es muy delgada la línea de que esto se desborde hacia el lado de los efectos adversos, del uso no deseado. Y en ese contexto, en el dolor crónico, no oncológico, los medicamentos son una herramienta más, un pilar más, pero no son solo lo que debemos utilizar, ¿ya? No es lo único que debiésemos utilizar. Siempre debe ir acompañado de terapia multimodal, de multiprofesional, ¿cierto? Y vuelvo a insistir, voy a ser majadero en esto, las primeras líneas de tratamiento son el movimiento, la kinesioterapia, la salud mental, ¿cierto? Que van acompañados paralelamente de medicamentos, pero no busquemos la solución total al dolor con el uso de medicamentos. Hay que usarlo de forma correcta, de forma juiciosa y siempre, y nunca se olviden y que siempre pueden consultar, pedir hablar con su químico farmacéutico, ya sea en una farmacia comunitaria, ya sea en un hospital, y como dijo también Benjamín, somos un profesional que está al acceso a la población gratuito, así que aprovechenlo, no lo desperdicien y vamos a estar siempre invitados a colaborar y a educar y a conversar y poder orientar en salud. Qué grande, Matías, muchas gracias por tus palabras y bueno, yo estoy más seguro, muy seguro en realidad que a más de alguno se le va a quedar ahí dando vuelta y bueno, la idea es que ustedes también, ¿cierto?, lo puedan replicar con sus pares, con su familia, con sus amigos y en verdad, ¿cierto?, recalcar la importancia del cuidado de la salud y del buen uso de los medicamentos para que, bueno, cuando si van a consumirlo porque le indicó el médico, porque el farmacéutico como tal se lo recomendó, les sirva y no tengan que ustedes mismos andar buscando por otros lados que obviamente son los canales no oficiales por los cuales nosotros recomendamos u ofrecemos orientación en el ámbito del uso de medicamentos y que sean, ¿cierto?, efectivos para ustedes y que, bueno, puedan sentirse bien, que para eso son los medicamentos, pero siempre usarlos con cuidado. Así que sin más preámbulos ya nos estamos despidiendo de este capítulo. Como siempre, les mando un abrazo muy grande y no se olviden de suscribirse acá abajito, ¿cierto?, la campanita de suscripción y déjenme un comentario que es cierto que si se da la posibilidad lo podemos responder con Matías también en el futuro. Así que nos vemos en el siguiente capítulo y que estén súper bien. Chao, chao, cuídense, que estén bien. Chao.